Vamos a empezar esta clase a hablar acerca de los miembros armados. Entonces, cuando hablamos acerca de miembros armados, estamos hablando que diferentes elementos metálicos se unen para formar ya sea una viga, una columna, para poder que la estructura pueda resistir las cargas solicitantes, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esta unión, ya no está trabajando simplemente un perfil, sino toda una estructura de perfiles. Y el reglamento nos da algunas ideas sobre algunos espaciamientos y espesores que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Bien, fíjense acá. En esta parte habla del espaciamiento longitudinal. Esto es como una especie de columna, o podría ser también una viga, que está formado por diferentes elementos. Tiene 4 perfiles ángulo, ¿sí? Estos 4 forman parte de un cajón, y estos elementos, ¿sí?, se llaman rigidizadores. También tienen otro nombre, pero son rigidizadores. Y acá tiene otros elementos que también ayudan a la rigidización. Entonces, si voy a formar una columna de elementos armados, necesito cumplir ciertas condiciones. Vamos a ver acá. A ver, esto de acá. Puedes leerlo. José Ernesto, ¿estás ahí? Y buenas tardes, claro. Por favor. Se permite usar sobre placas perforadas o placas de refuerzo sin enlaces en los lados abiertos de miembros armados en tensión. Las placas de refuerzo tendrán una longitud no menor que 2/3 la distancia entre las líneas de sujetadores o soldaduras que las conectan o los componentes del miembro. El grosor de tales placas de refuerzo no serán menor que 1/50 de la distancia entre estas líneas. El espaciamiento longitudinal de soldaduras intermitentes o sujetadores en las placas de refuerzo no excederán 6 pulgadas. Bien, correcto. Entonces, a esto se le llama una cubreplaca, pero comúnmente se llama un rigidizador. Entonces, en los dos bordes libres se colocan estos rigidizadores o cubreplacas. El espesor de esta placa tiene que ser mayor a B, que es esta distancia, dividido en 350. Ese es el espesor mínimo que tengo que colocar. Y la longitud de este rigidizador tiene que ser mayor o igual a 2/3 de esta distancia B. Y estas pequeñas cubreplacas, que sirven también para rigidizar, tienen que estar a una distancia L', ¿sí? Y también es importante tomar en cuenta el radio de giro, ¿sí? El grosor de tales placas de refuerzo no será menor que L/50. Se refiere a estas placas de acá. Y el espaciamiento longitudinal de soldaduras intermitentes o sujetadores en las placas de refuerzo no debe exceder las 6 pulgadas. Eso se refiere a la separación de los pernos o sujetadores o soldaduras intermitentes que se coloquen. Entonces, siempre que haya de hacer algo así, tengo que verificar que estas dimensiones se cumplan. Ahora, esto es bien importante. A ver, Daniel Franco, ¿estás ahí?
Daniel Franco no está presente. Eso vamos a corregir. Sí, ingeniero. De una vez, entonces, léelo, por favor. El desplazamiento longitudinal de correctores de componentes debe preferiblemente limitar la relación de esbeltez en cualquier componente entre los conectores A300. Bien, a esto lo llaman los conectores. Entonces, la longitud de estos conectores dividido entre el radio de giro, que sería este del perfil, no tiene que exceder 300. Entonces, de esta forma puedo determinar la separación de estos elementos, que acá lo llaman los conectores, ¿sí? Que ayudan a rigidizar el elemento armado. Entonces, siempre que queramos hacer esto, tenemos que cumplir ciertos reglamentos. Bien, vamos a hablar acerca de los miembros conectados con pasadores. Ahora, cuando tengo pasadores, casi es lo mismo, sin embargo, con algunas variaciones. Si verifico la tensión de diseño es, fíjense, el P último seguro por phi por el P nominal, que es lo que utilizamos comúnmente. Y fíjense, este valor de Pn lo tengo que obtener de la menor relación de estas dos ecuaciones. Uno para el área neta efectiva y otro para el cortante en el área neta efectiva. Esto es 2 veces T, el espesor, por la perforación efectiva por el FU. Tomo 0,75. Mientras para el cortante del área efectiva, directamente 0,6 por AFC, que es esta relación, por FU, y phi también tomo 0,75. Entonces el menor valor de estos lo uso directamente aquí y con eso calculo la resistencia última. ¿Qué es el valor de A? La distancia más corta entre el borde del agujero y del pasador, al borde del miembro, medida paralela a la dirección de la fuerza en pulgadas. B efectivo, fíjense, es 2 veces el espesor más 0,63, que es una holgura, pero no mayor de la distancia real desde el borde del agujero al borde de la pared medida en dirección nominal a la fuerza aplicada en pulgadas. D es el diámetro del pasador y T es el grosor de la placa. Un pasador podría ser una especie de remache, ¿ya? Que no necesariamente aprieta como el perno, ¿sí? Pero sí sujeta dos elementos. Entonces esto también se lo puede utilizar, pero en nuestro medio por lo general utilizamos los pernos, ¿sí? La resistencia de contacto se refiere al aplastamiento, ¿sí? Entonces cuando estás apretando el rigidizador con los perfiles, se ocasiona un aplastamiento. Entonces esta resistencia de contacto es RU igual a phi por R nominal, ¿sí? Ahora fíjense, para superficies laminadas, pasadores en agujeros perforados, taladrados, escaraleados o extremos rigidizadores acondicionados de apoyo, utilizo esta ecuación, ¿sí? Donde este APB es el área de contacto proyectada en pulgadas cuadradas, ya, entre el perno, la cabeza del perno y los fierros. FY es la resistencia a la afluencia y el valor de phi utilizó 0,75. Para apoyos de expansión y balancines, el valor de D, si es menor a 25 pulgadas, tomo esta relación
Pero si el valor de D es mayor a 25 pulgadas, tomo esta relación. Entonces, estos apoyos de expansión se refiere a elementos que ayudan a distanciar las uniones. Les voy a mostrar más adelante una ilustración de eso. También hay algunos requisitos de las dimensiones, es decir, que si yo voy a hacer una perforación, la perforación tiene que cumplir ciertas condiciones. Fíjense, aquí se hace una perforación, aquí está la holgura y tiene que haber ciertas distancias que deben cumplir los elementos para que esta perforación, sea que se esté utilizando un pasador o un perno, sea seguro. En el caso de pasadores, se refiere a que simplemente se hace agujero y entra como una especie de remache, pero no aprieta, así como el caso del perno. Entonces el perno, aparte de evitar que se mueva, aprieta, ¿sí? Entonces eso es algo distinto que de los remaches. Entonces hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Esto es para el asunto de la construcción, ¿sí? Las barras de ojo, aquí hay una ilustración, se refiere a esto. Generalmente esto sirve para ahorrar material y le da cierta seguridad. Justo en la cabeza, aquí tengo el vástago y la cabeza es más pronunciada, lo que garantiza la tensión de este elemento. Aquí hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, como el espesor, los diámetros y los distanciamientos de los agujeros. Bien, también otra cosa que vamos a tomar en cuenta es la resistencia de pernos y elementos roscados en tensión. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es la resistencia de los perfiles y las planchas, pero no hemos visto el asunto de cuánto pueden resistir los pernos, ¿sí? Aquí estoy hablando de elementos que están en rosca, ¿no? Entran en rosca, y esos elementos, si es que fallaran, entonces la pieza puede fallar. Atención. Entonces aquí vamos a ver lo que es la resistencia de los pernos o a cualquier elemento que entra rosca. Esa resistencia Φr para elementos de conexión cargados en tensión se calcula de esta forma. Para el asunto de fluencia por tensión, Fy por el área de la sección llena del perno, ¿sí? Ahora, si quiero el diseño por fractura, esto es cuando empieza a fluir y esto es cuando se fractura, tomo el valor de Fu y el área efectiva, ¿sí? Entonces el área efectiva tiene que ser área neta y menor o igual a 0.85 de A sub G. También tomamos en cuenta la resistencia del bloque de cortante, ¿sí? El bloque también se puede, cuando está trabajando, puede ocurrir un efecto cortante, ¿sí? No es que se puede separar, pero sí se puede empezar a cortar el bloque, como lo que pasa cuando, ¿cómo les explicaría? Claváramos un plástico y lo estamos jalando, el plástico, y no fallan los clavos, no falla la madera, pero el plástico empieza a desgarrarse. Entonces eso se refiere a la resistencia del bloque de cortante. Fíjense, el plano de corte se define donde puede fallar el elemento debido al corte, ¿sí? En el caso de una pieza que está conectada de esta forma, el corte se puede generar en este sentido, y este se refiere al bloque de cortante. En el caso de una pieza en este sentido, el bloque de cortante va ubicado de esta forma, ¿sí? Entonces esta parte es la que se puede quedar y esto se puede desprender.
¿sí? Eso es lo que puede pasar en elementos sometidos a tensión. Esa resistencia se toma como Rn 0.6 de Fu por ANB por UBS Fu ANT y tiene que ser menor a esta relación. ¿Qué significan estos valores? AGB es el área gruesa sujeta a corte, ANT el área neta sujeta a tensión, el ANB área neta sujeta a corte, ¿sí? Este de aquí es el gruesa y este es el neta. El FU es la resistencia mínima a la tensión y el FB la resistencia a la fluencia. Cuando el esfuerzo de tensión es uniforme, o sea, se tiene una sola fuerza que no va variando, VS es 1. Y cuando es no uniforme, sino que la fuerza puede ir variando, es 0,5. Entonces aquí hay algunos ejemplos de donde se puede producir este problema, ¿no? Del, ¿cómo se dice? Del cortante, resistencia del bloque de cortante, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver en su momento. Bien, esto lo vamos a analizar un poco más cuando veamos el último capítulo que corresponde al de uniones, ¿sí? Entonces estos más lo vamos a ver con uniones porque todavía vamos a ir practicando algunas cosas. Bien, vamos a entrar a un nuevo capítulo que se refiere a la compresión. La compresión es algo importante y todos los elementos estructurales en realidad trabajan a compresión. A ver, denme un momento, por favor. Bien, vamos a trabajar o vamos a avanzar lo que es el capítulo 3 con la compresión. Vamos a dejar a un lado las uniones y nos vamos a concentrar en la compresión. Bien, la compresión, como ustedes saben, es cuando un elemento tiende a apretarse, ¿sí? Por ejemplo, una columna trabaja con presión o los elementos de una cercha. Ahora, en el caso del acero, la compresión tiene un comportamiento diferente al de las columnas. Las columnas de concreto son materiales heterogéneos, no son homogéneos, y por lo tanto el comportamiento es casi inelástico. Mientras que en el acero tenemos un comportamiento elástico, después inelástico y elastoplástico. O sea, entramos en 3 estados, ¿sí? Y eso hace de que el comportamiento del acero sea distinto al que podríamos esperar en el caso del concreto. Para eso es necesario recurrir a los conceptos del comportamiento lineal y ver cómo podríamos pasar también al comportamiento plástico y elastoplástico. Vamos a hablar acerca de las fórmulas de Euler para columnas. Esto tal vez lo han debido ver en la materia de resistencia de materiales
Y se aplica perfectamente esa teoría porque el acero es un elemento que cumple la ley de la elasticidad. Bien. Fíjense, aquí tengo una columna donde tiene estos tipos de apoyo. Esta es la longitud L, está sometida a una carga que ocasiona compresión y la forma de la deformación o el pandeo que muestra esta columna es de esta forma, debido al tipo de elementos o apoyos que tiene. Entonces, esto genera un momento. Entonces, si se analiza diferencialmente ese momento, llegamos a esta ecuación, donde P es el P crítico, ¿sí? Ese es el P crítico, significa la carga máxima que puede soportar la columna justo en el momento de producirse el pandeo. Es igual a pi al cuadrado por la módulo de elasticidad, por la inercia, dividido entre la longitud efectiva de la columna al cuadrado. Este valor de L va cambiando dependiendo al tipo de apoyos. Ahora, fíjense, aquí tengo otra condición. Estos son empotramientos. Entonces voy a tener exactamente lo mismo, pero fíjense, la longitud efectiva para este caso ya va a ser 0.5 de L. Entonces ya ha habido una ligera variación, ¿sí? Debido al tipo de apoyos. Bien, veamos otro caso. Un articulado, un fijo y un empotramiento. Entonces, fíjense, la forma de la curva de pandeo es distinta. Y esto ocasiona momentos que se empiezan a restar. Y el P crítico es lo mismo, salvo que la longitud efectiva es menor. 0.7 de L al cuadrado, ¿no? Al final, se puede utilizar una expresión genérica donde decimos que el P crítico va a ser siempre pi al cuadrado por módulo de elasticidad por inercia dividido entre K por L, que es la longitud efectiva, al cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, se puede hacer una modificación, esto aplicando a los elementos metálicos, a los perfiles. Porque en los perfiles podemos tener más información acerca de sus secciones. Ahora miren, pi al cuadrado, ese es el F crítico, la fuerza crítica, por E, módulo de elasticidad dividido entre la K por L dividido entre el radio de giro. A todo esto lo conocemos como la esbeltez. ¿Ya? Entonces, pi al cuadrado por E dividido entre la esbeltez. Y F ya es un esfuerzo. ¿Sí? Mientras que esto era una fuerza. Por eso tenía aquí la inercia. Pero en este caso, esto ya es un esfuerzo que se puede medir en kilogramos centímetro cuadrado. En este caso, no medimos en eso, ¿no? Sino medimos en PSI. ¿Sí? En PSI medimos. Bien. Ahora analicemos cómo se puede hallar esta longitud. La longitud efectiva en el caso de columnas es L', que es igual a K por L. K es el factor de longitud efectiva y L es la longitud real de la columna. Y L', claro, es la longitud efectiva. Ahora fíjense, esta tabla nos da algunos valores recomendados para el acero de K. Esto es según el reglamento. Aquí tengo empotrado, fijo empotrado,
empotrado libre, articulado, articulado, articulado libre y articulado libre, ¿no? Estos son los valores teóricos para K, dependiendo de este caso. Pero lo que la norma nos dice o nos recomienda es tomar esto. Si tengo esto, voy a tomar 0,65 en vez de 0,5. En el caso de articulado, articulado, siempre voy a tomar 1. Pero por lo general, no siempre voy a tener esto. Podría tener esto o podría tener hasta esto. Entonces, entre estas tres cosas puede ir variando el valor de K. Entonces, puedo determinar analizando la situación. Sin embargo, si necesito más exactitud, quiero ser más preciso para hallar el valor de K, puedo recurrir a otros métodos. Por ejemplo, este ábaco nos ayuda a conocer el valor de K de forma más exacta. Si no nos conformamos con estos valores aproximados, podríamos utilizar el ábaco, donde en base a GA, que es la unión en este punto, y GB, la unión en este punto, puedo tomar para este elemento de acá cuánto es el valor de K. Elijo un punto cualquiera por acá en base a las características y trazo una línea al otro punto de B en base a sus características. Entonces trazo una línea y la intersección de esa línea con esta graduación de K es el que me define el valor real de K. ¿Sí? ¿Cómo hallo este GA y este GB? Esto utilizo para pórticos sin desplazamiento lateral. O sea, algo que está estático completamente. Pero algo que tiene cierto desplazamiento lateral, como en el caso de un edificio, ¿no? O un elemento que tiende a moverse de esa forma, utilizo este ábaco. El valor de GA y GB lo calculo de esta forma. La inercia en C, la sumatoria de las inercias dividido entre la longitud de C, dividido entre las inercias B y las longitudes B, tanto para el extremo A y el otro para el extremo B. La sumatoria indica la suma de todos los miembros rígidamente conectados a esa junta. IC es la inercia y LC la longitud no arrastrada de una columna. IB es la inercia y LB la longitud no arrastrada de la viga. Entonces simplemente son longitudes de cada elemento. Entonces aquí es de C y aquí abajo es de B. Bien. Cuando la columna está articulada en la base, G es teóricamente infinito, pero se sugiere utilizar igual a 10 para un diseño práctico. Cuando la columna está empotrada a una base infinitamente rígida, G es 0, pero se sugiere utilizar en el caso G igual a 1. En pórticos arrastrados, si el extremo de una viga está articulado, multiplicar esta relación por 1.5. Y si el extremo lejano de una viga está empotrado, multiplicar por 2 esa relación. Entonces son detalles que se pueden tomar en cuenta en el caso de que queramos hallar el valor de K exacto. Pero lo práctico, lo mejor es recurrir a estos valores, que son aproximados, ¿sí? Entonces, si el cálculo fuera muy importante, tomar en cuenta la rigidez, podríamos valernos de estos ábacos y calcularlos como se nos indica. Pero si no es el caso, entonces para nosotros es suficiente
recurrir a esto. Bien. A ver, denme un momento. Bien, sigamos. Ahora veamos del caso de la acción inelástica. Es decir, cuando pasamos el campo elástico y nos vemos en el campo inelástico, que es otra cosa que tenemos que enfrentar en el acero. ¿Sí? Ahora fíjense, para el caso de la acción inelástica, utilizamos el factor tau sub A, que es un factor de reducción de rigidez. Es decir, que estos valores de G los multiplicamos por tau, y tau es una relación elástica. Ahora miren, para Pn respecto a Py menor a 0.39 tenemos la situación elástica. Entonces utilizamos tau 1 que multiplica a G, ¿sí? A estos G de acá, ¿sí? Y de esa forma podríamos hacer una corrección, ¿ya? Pero si es elástico, miren, es 1. En el caso de P sobre Py mayor a 0.39, estamos en el rango inelástico. Por lo tanto, calculamos el factor de reducción de rigidez de esta forma. Menos 2.724, un número de Euler, Pn sobre Py por logaritmo natural de Pn por Py. Py, sencillamente, fíjense, es la afluencia por el área bruta, ¿sí? Y Pn es la resistencia nominal de la columna. Entonces, simplemente el factor de rigidización inelástico es este factor de reducción por el G elástico, y una vez que tenemos estos, podemos meterlo en este ábaco y obtener el valor de K. Pero ojo, eso en el caso de que queramos hacer todo estrictamente exacto. Pero no es práctico, ya es complicarse, es muy complicado. Así que lo mejor para nosotros va a ser directamente utilizar esto, ¿sí? Así que esto lo estamos viendo como parte teórica, ¿sí? No lo vamos a emplear, sino que simplemente para poder aprender en el caso elástico o inelástico. Ahora, esto es importante y aquí empieza a complicarse todo. Hablemos acerca del pandeo local. Por una parte, los elementos de columna, cuando están sometidos a compresión, tienen este comportamiento. Fíjense, tienen este comportamiento. Esto lo llamamos pandeo. O sea que el elemento estructural, que puede ser la viga, o perdón, la columna, tiende a pandearse como conjunto. Pero cuando hablamos acerca del pandeo local, en el proceso de compresión, el perfil empieza a experimentar este tipo de comportamiento. Entonces, cuando el perfil empieza a portarse de esta forma, se conoce como el pandeo local. Y esto se debe
a que el perfil pues no es una sección llena, como el caso de una viga de hormigón, una viga de madera, que tenga una sección rectangular o circular llena, donde no puedo esperar un comportamiento así, sino simplemente veo el pandeo como conjunto del elemento. Pero en el caso de las secciones, como tienen formas esbeltas y formas interesantes, es de esperarse que la sección internamente empiece a sufrir este asunto del pandeo. Entonces los perfiles empiezan a ladearse o deformarse. Y cuando ocurre eso, internamente se debe a que hay un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tracción. Porque al principio, cuando se está sometiendo a compresión, todo está comprimiéndose. Pero cuando empieza el pandeo general y se empieza a curvear la columna, como vemos acá, cuando empieza a pandear la columna en general, la sección de la columna empieza a comportarse de esta forma. Y se comporta de esta forma porque una parte podría estar entrando en compresión y otra parte en tracción. La parte que entra en compresión se mueve de esta forma, pero la parte que entra en tracción no. Entonces, pero si todo está entrando en compresión, es de esperar de que el perfil empiece a ladearse de cierta forma. Entonces, hay que verificar no solo si la columna como conjunto es apropiada, sino también ver si el perfil que estamos eligiendo que trabaje como columna no va a ocurrir un pandeo local de tal forma que cause la inestabilidad de la columna. Entonces aquí un poco las cosas se complican. Tengo que verificar no solo si la columna aguanta, sino también verificar el pandeo local, si es que no va a existir o va a ser demasiado. Entonces esto ocasiona una falla. Bien, para eso necesito ver lo que es el término de compacidad. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a lo que es la compacidad y la esbeltez. Se dice que una sección es compacta cuando el valor de lambda es menor o igual a lambda sub p. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver esta tabla B4.1 de acá. Hace referencia. Una sección es compacta si las alas están conectadas continuamente al alma y las relaciones de ancho y espesor de todos sus elementos a compresión no exceden la relación ancho-espesor límite de la tabla B4.1. Entonces vamos a ir a ver esta tabla. Fíjense, aquí tengo diferentes elementos o tipos de perfiles. ¿Sí? Y vamos a revisar, ¿no? Lambda es la relación ancho-espesor del perfil. Entonces, este puede ser el ancho, ¿ya? B. Y el espesor es el grosor del perfil. Ese es lambda. ¿Sí? Es en el caso de test o perfiles W la mitad. Si es compacta, entonces es lambda sub P. Y para el caso no compacto, es este de acá, lambda sub R. Entonces, dependiendo a si esto es mayor a esto y esto es menor a esto, o este mayor a esto y mayor a esto, o al revés, entonces puedo elegir o determinar si es compacta o no compacta, o es esbelta. Y para eso necesito sacar estos resultados. Estos resultados los voy comparando con esto y saco conclusiones.
En el caso de la compresión uniforme, donde todo está entrando en compresión, hablamos de la no compacidad y tengo que verificar si este valor es mayor a este o es menor. Eso vamos a ver ahorita. Flexión en vigas de secciones tipo I o W doblemente simétricas. O sea que es, si hago un eje acá, es doblemente simétrica. Simetría acá. Y también si hago un eje acá. Ay, Dios. Fíjense, podría tener simetría también en este sentido. A eso se refiere doblemente simétrico. Esto es una vez simetría simple. Es simétrico en este sentido, pero si hago así, no es simétrico. Solamente es simétrico en este sentido. ¿Sí? Bien. Aquí también tengo lo mismo. En este caso, aquí tengo la unisimetría cuando son perfiles ensamblados, eso vamos a ir viendo. Y también tengo otros casos también para escoger cuánto vale lambda sub P y lambda sub R. Entonces, en esta parte de acá arriba, me da alguna idea de eso. Cuando lambda es menor o igual a lambda sub P, hablamos de que es una sección compacta. Y si hablo de una sección compacta, quiere decir de que la sección no pandea localmente, porque es lo suficientemente grueso con respecto a su ancho. Entonces puedo olvidarme, ¿no?, del comportamiento inelástico. Simplemente me concentro en el comportamiento elástico. ¿Sí? Bien. Cuando es una sección no compacta, quiere decir que lambda está entre lambda sub P y lambda sub R. Entonces, cuando el valor de lambda está en estos dos rangos, hablo de una sección no compacta, con riesgo a que esta sección pueda pandear localmente. ¿Sí? Ahora, la sección esbelta es la que me da la seguridad de que la sección va a pandear localmente. Eso es cuando lambda sub R es menor al valor de lambda. Entonces, el valor de lambda hemos dicho que era B sub T y lambda sub P, relación ancho-espesor para una sección compacta, y este debería ser lambda sub R, relación ancho-espesor límite para el diseño de la columna. Entonces, estas tres relaciones tengo que verificar para la cuestión del pandeo local. Esto vamos a ver mucho y vamos a hacer ejercicios también. Hablemos de la esbeltez. Ya les había avisado que K por L sobre R, que es el radio de giro, es la esbeltez. En miembros comprimidos, preferentemente, no debe exceder 200. Pero habíamos hablado que elementos a tensión, habíamos hablado de 300. Pero aquí estamos hablando de 200 para elementos que están sometidos a compresión. Aquí está la tabla de las compacidades. En este de acá se refiere a perfiles ensamblados. Es decir, que se pueden armar láminas, soldar, y se pueden formar perfiles con láminas soldadas, que también es una opción, ¿no? Acá también tenemos eso. Y aquí tenemos perfiles combinados, ¿no? Aquí hay más. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando el elemento es no esbelto, o sea, es una sección compacta y no tenemos el problema de que esto va a pandear lateralmente.
Cuando es el caso, fíjense, el P último es igual a sigma C por Pn para miembros a compresión compactos, donde tengo la garantía y la seguridad de que no va a pandear localmente. Entonces, directamente Pn es el F crítico, que lo puedo calcular como dice acá arriba, la ecuación general, este de acá, ¿sí? Y lo divido o lo multiplico por el área bruta de la sección. ¿De dónde voy a tener este valor del área bruta? AG, el área global. ¿Cómo lo consigo? ¿De dónde lo consigo ese valor? De las tablas, jóvenes. ¿Sí? De las tablas de los perfiles. Ahí puedo conseguir ese valor. Bien. El valor de phi 0,9 para el caso del P seguro. El esfuerzo de pandeo flexionante lo determino de esta forma. Cuando tengo un pandeo inelástico, entonces eso es cuando la esbeltez es menor o igual a 0,47 de la raíz de E sobre Fy. Entonces, cuando esto se cumple, tengo un pandeo inelástico. Y este valor de F crítico lo calculo de esta forma. ¿Sí? Fe podría, fíjense aquí es interesante, a medida que la esbeltez va creciendo, en valores pequeños el F crítico es elevado, pero a medida que el elemento se va haciendo más largo, entonces el F crítico va cayendo. Este punto es la transición entre el pandeo inelástico y el pandeo elástico. Entonces un punto y este 0,47 es el que me define. Entonces si es menor la esbeltez, estoy en el pandeo inelástico y aquí el pandeo elástico. Ahora, cuando ese valor es mayor, como vemos en el dibujo, tengo pandeo elástico y el F crítico lo calculo de esta forma. ¿Sí? Y el Fe siempre va a ser el esfuerzo elástico, el esfuerzo de pandeo elástico. Entonces, este siempre se va a mantener y el que va a ir variando, dependiendo si es un pandeo elástico o inelástico, es el F crítico. Entonces, este valor lo calculo o bien con esta ecuación o bien con esta otra. Para eso tengo que calcular este de acá y compararlo con la esbeltez. Bien. La esbeltez tiene que tener valor entre 1 a 200. ¿Sí? Aquí habla de Fy, que no corresponde a nuestro caso. Para nosotros es 30.000 PSI, ¿no? Modo elasticidad del acero. Bien, resistencia a la compresión en miembros sin elementos esbeltos por pandeo torsional y flexo torsional. Esto se refiere a cuando estos elementos ya empiezan a entrar en este movimiento. Aquí es donde se da ese tipo de pandeo. Bien. Ahora, no es esbelto el elemento, sigo con la misma relación.
pero por pandeo torsional y flexo torsional. Es la misma fórmula, pero fíjense, el F crítico se maneja de diferente forma. Para ángulos dobles y T's comprimidas, el F crítico es de esta forma, donde tiene otros valores auxiliares que se van utilizando. Y aquí está el valor del FE. Aquí está el factor de cortante, el factor de torsión J, que lo obtenemos de tablas también. ¿Sí? El F crítico y el FE. Bien. Para miembros unisimétricos, se refiere unisimétrico a este caso. Esto es una sección unisimétrica, es decir, que en este sentido, ¿dónde está? Ay, Dios. En este sentido, respecto a este eje, es simétrico, ¿sí? Pero en este sentido, respecto a arriba y abajo, en este eje, no es simétrica. Entonces a eso se le llama unisimétrico. En cambio, este es simétrico a ambos lados y a ambos lados. ¿Sí? A eso se refiere un perfil unisimétrico. Para esos elementos unisimétricos, donde Y es el eje de simetría, o sea, el vertical es el eje de simetría, FE lo tomamos de esta forma. Pero si es doblemente simétrico, lo tomamos de esta forma. Y este FE va a ayudar a este de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está este de acá? Aquí está el FE. ¿Sí? Bien, eso vamos a ver más adelante. Aquí está el otro FE. Para miembros unisimétricos, FE es la raíz menor de la ecuación cúbica. Esto ya, si queremos sacarlo de otra forma, lo sacamos. Aquí ya se complican algunas cosas. En fin. Pero esto ya no lo tomemos en cuenta. Eso es complicarse ya con la exactitud. En el caso de ángulos comprimidos, la resistencia se determina en concordancia con estas secciones y con las consideraciones de esbeltez de la sección, tanto según lo apropiado. Para ángulos de lados iguales o desiguales, cuando habla del ángulos lados igual desiguales, se refiere a que tengo un ángulo donde esta base del ala es igual a esta longitud, ¿sí? Entonces es igual. Pero cuando tengo ángulos no iguales, es cuando este es más corto, por decir, y este es más largo. O al revés, ¿no? Este más corto y este más largo. Entonces esos son lados desiguales. Aquí tomo dos valores. En el caso de lados iguales o desiguales conectados a través del ala mayor, cuando este valor de la longitud respecto a este radio de giro en X está en este rango, la esbeltez lo tomo de esta forma. Ahora, cuando está superior a este rango, la esbeltez lo tomo de esta forma. Y aquí hay algún detalle que nos va a ayudar a determinar algunas cosas que necesitamos saber, ¿sí? Algunas pequeñas correcciones. Para ángulos de lados iguales o desiguales conectados a través del ala mayor y actuando como miembros de alma en cajas de armadura especiales o con miembros de alma adyacente unidos al mismo lado de la placa o empalme o cordón,
Si está en este rango, la esbeltez lo tomo así, pero si está superior a este rango, la esbeltez lo tomo de esta forma. ¿Sí? Y aquí hay alguna pequeña añadidura que tenemos que hacer. Ahora, miembros de un solo ángulo, o sea, cuando no está trabajando en conjunto el ángulo, como dice acá, serán evaluados por flexocompresión usando el capítulo H. ¿Sí? Entonces ya lo tomamos como elementos a flexocompresión. Bien, ahora hablemos acerca de los miembros con elementos esbeltos. Nuevamente utilizo la misma fórmula, pero la esbeltez es cuando ya estoy convencido del pandeo local. Cuando la esbeltez es menor a esto, entonces el F crítico puede utilizar este valor. Ahora aquí aparece un valor de Q, ya que es importante, y eso lo explico más adelante. Aquí la esbeltez, cuando es mayor a esto, está al otro lado de la gráfica. El F crítico se mantiene como en el caso del elástico o del compacto. Pero este valor de Q se calcula de otra forma. Q va a ser 1 para miembros con secciones compactas y no compactas. Y Q va a ser igual a QS por QA para miembros con secciones con elementos esbeltos. No definido en la sección para elementos comprimidos uniformemente. Ahora, este es un detalle importante. A ver, esto tiene que leerlo alguien. A ver, Eduardo Flores, Chaca, por favor. ¿Estás ahí? Sí, sí. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos, no rigidizados, Q igual a Q sub S, paréntesis, Q sub 2 igual a 1.1, ¿no? Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos, rigidizados, Q igual a Q sub S, igual, ¿no? Q sub S igual a 1. Para secciones transversales compuestas de elementos esbeltos, rigidizados y no rigidizados, igual es a Q igual a Q sub S y por Q sub S prima. Gracias, Eduardo. Entonces, secciones compuestas de elementos esbeltos no rigidizados, el valor de Q sub A es 1 y Q es igual a Q sub S. Ahora, para elementos esbeltos rigidizados, en ese caso QS es 1 y el Q toma la forma del Q sub A. Y dependiendo de cuál de los dos casos tenga, Q siempre va a ser Q sub S por Q sub A. ¿Sí? Esto solo lo vamos a entender mejor con la práctica. ¿Ya? Al momento de elegir esto, vamos a analizar las secciones y vamos a tomar una decisión con respecto a Q. Y ahí lo vamos a entender. Ahora, en el caso de que sean elementos no rigidizados Q sub S, miren, para patines, ángulos, placas salientes, columnas o miembros comprimidos laminados, primero tengo que verificar la relación B sobre T si es menor a 0,56 de la raíz de E sobre FY. Si es el caso, Q sub S es 1. Ahora, cuando B sub T está en esta relación, Q sub S ya no es 1, sino es esto. Ahora, cuando esta relación es mayor a 1.03, Q sub S toma esta forma. ¿Sí? Ahora, para patines, ángulos, placas salientes de columnas y otros elementos comprimidos armados, cuando tengo esto menor, Q sub S es 1. Si está en este rango, Q sub S es de esta forma. Y cuando supera este término,
Q sub S es de esta forma. Ahora, este valor de K sub C lo obtengo de esta forma y no se toma nunca menor de 0,35 ni más de 0,76. O sea que si me sale 0,30, tomo 0,35 y si me sale 0,9, por decir, tomo 0,76. ¿Sí? Para el cálculo. En ángulos simples tengo unas relaciones similares. Para vástagos y test de test también tengo algo parecido. Ahora, si tengo elementos esbeltos rigidizados, aquí hablo del Q sub A. Q sub A es la suma de las áreas efectivas dividido entre el área de la sección transversal de todo el miembro. ¿Sí? Ahora, el ancho efectivo B sub E, si tengo esta cantidad, B sub E lo hallo de esta forma y tiene que ser menor a B. Patines con secciones de grosor uniforme y cuadrados, si esto supera esto, entonces B sub E lo calculo de esta forma. ¿Sí? Ahora, para secciones circulares cargadas axialmente, cuando se cumple esta condición, D sobre T está en este rango, Q es Q sub A igual de esta forma y demás. Y aquí vienen los miembros armados. Bien. Entonces ahorita parece todo muy enredado, ¿no? Pero una vez que empecemos a hacer ejercicios y vayamos y sigamos haciendo ejercicios, van a ver que las cosas se van a ir aclarando. Entonces ya van a poder distinguir lo que son las secciones compactas, no compactas, esbeltas, y van a ver muchos detalles acerca de la sección elástica, la inelástica, y vamos a ver cómo hallar Q, cuándo es Q sub S1, Q sub A1 y demás, ¿no? Entonces necesitamos practicar, jóvenes. ¿Ya? Entonces una vez practicando, vamos a dedicar varias clases a hacer ejercicios de columnas y ahí ya vamos a estar ya bien ubicados. ¿Sí? Ahorita lo que ha sido tensión al principio medio raro, pero las cosas ya han ido mejorando a medida que hemos hecho ejercicios. Entonces lo mismo va a pasar acá. Entonces vamos a hacer varios ejercicios y ahí se van a ir aclarando las cosas y vamos a ir consultando bastante el reglamento, el LRFD y también el texto. Entonces les recomiendo que cuando hagamos ejercicio tengan estos documentos a la mano para que los puedan ir revisando. Bien, ¿qué más está pendiente con ustedes? Ya tenemos la práctica, hemos quedado en tres maquetas, los tipos de perfiles, ya tenemos la fecha del examen, del repaso, y creo que ya estaríamos listos con esto, ¿no? ¿Hay algún asunto más pendiente, jóvenes, que no estoy tomando en cuenta? Inge, un favor, ¿puede mandar el enlace de metálicas estructuras al grupo de noveno para unirse? Por favor. El enlace de Classroom. No, del grupo de WhatsApp. He cambiado de celular. Por favor. Mándame a mi WhatsApp tu nombre con tu nuevo número y yo te voy a mandar un enlace para que te unas, ¿ya? Ya, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Yo más, Inge, no estoy en el grupo de estructuras metálicas, Inge. ¿Le va a pasar mi número, por favor? Ya. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Ya, vayan a descansar, tienen la cabeza revuelta ahorita. Así que saquemos una evidencia, por favor.